Bienvenidos a Éxito en Matemáticas. El día de hoy vamos a realizar una tabla de frecuencias basada en unos datos. Nuestros datos son 127.9, 29.72, 110, etc. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una tabla de frecuencias es que vamos a clasificar estos datos en cierto número de categorías y vamos a contar cuántos tenemos en cada una de nuestras categorías. Así que comencemos. Nuestro primer paso consiste en organizar los datos. Lo que voy a hacer es hacer una tabla, otra vez con los mismos 25 datos, y los voy a organizar de menor a mayor. Yo recomiendo hacer esto buscando primero los datos menores, independientemente del orden. Por ejemplo, digamos que uno dice los menores que sean en este caso, los marca y luego si los pasa en la tabla en el orden que es. Aún así, uno comete uno que otro error, lo cual puede ser en ocasiones un poco frustrante. Nuestro segundo paso consiste en establecer el número de categorías. Y básicamente tenemos dos criterios. Primero necesitamos saber cuántos datos tenemos. En este caso tenemos 25 datos. Y n va a ser nuestro número de categorías. Nuestro n va a ser el n más pequeño que cumpla una de las dos condiciones. La primera opción es que 2 a la n sea mayor o igual que el número de datos. Y la segunda opción es que n cuadrado sea mayor que el número de datos. Si lo hacemos con el 2 a la n, vemos que 2 a la n es 32 y es el primer n que nos cumple, que es más grande que el número de datos, que es 25. Si lo hacemos con n cuadrado, vemos que n cuadrado para 5 también es 25, que es el número de datos. Entonces en esos ambos casos nos da 5. Cuando utilizamos el primer criterio, cuando el número de datos es grande, y el segundo cuando el número de datos es relativamente pequeño. Lo siguiente que voy a hacer es encontrar el rango y dividirlo en categorías. ¿Qué es el rango? El rango no es más que la distancia que hay entre el punto menor, que en este caso es 22.26, y el punto mayor, que es 194.07. Lo que yo quiero hacer es dividir esa distancia en 5 categorías. La distancia simplemente la resta entre los dos, que me da 171.75. Y la distancia entre esas dos categorías va a ser la división entre 5, que va a ser 34.35. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger ese 22,26 y le voy a sumar 34,35 una y otra vez para obtener las divisiones, que me dan 56,61, 90, 96, etcétera, tal y como se muestra en el video. El paso 4 consiste en ajustar las categorías. Si miramos el punto inicial 22.26 o la distancia, que es 34.35, puede que no sean muy significativos para alguien que esté leyendo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ajustar un poquito el número menor. En este caso ese 22.26 lo voy a volver a 22. Lo puedo ajustar un poquito a mi albedrío. Y ese 34.35 es mayor. Entonces ese 34.35 lo voy a volver 34.5. Luego voy a construir las categorías basando entre esos dos. Entonces me dan los números que están aquí, 22, 56.5, 91, etc. Lo que tengo que asegurarme es que el último dato quede un poquito mayor que el último dato que tenía en mi tabla. De esta manera tengo datos mucho más naturales, por ejemplo para presentar una junta directiva, y sin embargo me siguen cubriendo todos los datos. Es muy importante no exagerar con esto, pero puede funcionar para hacer los datos mucho más naturales. Nuestro quinto paso consiste en hacer la tabla. Entonces voy a hacer una tabla que tenga una fila por cada una de los intervalos. Fíjense que lo estoy escribiendo cerrados a la izquierda y abiertos a la derecha, para asegurarme que un dato solo quede en uno de los dos, en una de las categorías. Y luego voy a ponerle nombres a las columnas. Van a ser frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. Por ahora comencémonos a concentrar en frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta es simplemente saber cuántos hay en cada una de las categorías. Entonces entre 22 y 56.5 y 6, por ejemplo, en la siguiente categoría habría 5, en la siguiente categoría habría 8, luego a continuación habría otra vez 5 y por último habría 1. El último paso consiste en llenar las otras columnas. Frecuencia relativa es cuántos datos hay en cada categoría, pero en porcentaje. Esto se hace con una regla de 3. Si 25 es el 100%, por ejemplo, ¿cuánto es 6? En este caso me va a dar que es el 24%. Y puedo llenar así los demás datos en la tabla. 32, 26% y 4%. La frecuencia absoluta acumulada es ir acumulando los números en la tabla de frecuencia absoluta. Entonces el primero sería 6, 6, 5, 11 y 8, 19 y así.
Fíjense que el total de la frecuencia acumulada debe ser nuestro total de datos, tal y como se muestra en el video. En frecuencia relativa acumulada es exactamente lo mismo, ir acumulando las frecuencias. Fíjense que estas deben terminar en el 100%, como es el total de nuestra frecuencia relativa. Muchas gracias por habernos visto. Si quieres ver más videos con soluciones y explicaciones completas, suscríbete a nuestro canal Éxito en Matemáticas. Si te gustó este video, regálanos un like y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima, éxitos en matemáticas.